Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. La parroquia San Camilo de Lelis, al igual que la capilla del Centro Médico, les damos la más cordial bienvenida a esta preparación, a este segundo encuentro que tenemos en la preparación para el sacramento de la confirmación. Recordamos que hace 8 días tuvimos la oportunidad de encontrarnos en conjunto con todos los que van a recibir sacramentos de iniciación cristiana, es decir, con aquellos niños que se están preparando para el bautismo, los que se preparan para la primera comunión y también nosotros que nos estamos preparando para recibir el sacramento de la confirmación. Les saluda Luis Aníbal Parra, soy religioso de la Orden Ministros de los Enfermos, religiosos Camilos, y pues soy la persona que les estoy acompañando en estas secciones de preparación a lo largo de todo este año, de tal manera pues que al finalizar nuestra preparación estemos listos para recibir y comprometernos con este sacramento de la confirmación. A manera de repaso, debemos recordar que en la sesión anterior habíamos trabajado en términos generales lo que significa para nosotros los sacramentos, ¿cierto? Decíamos que los sacramentos se dividen entre grandes grupos: iniciación cristiana, que tenemos también los sacramentos de curación, y tenemos los sacramentos de servicio. Sin embargo, pues nosotros nos estamos concentrando en este primer bloque, en el bloque de la iniciación cristiana, porque es donde corresponde el sacramento para el cual nos estamos preparando, que es el sacramento de la confirmación. Decíamos que los sacramentos de iniciación cristiana son tres: bautismo, confirmación y el sacramento de la Eucaristía. Y nosotros estamos aquí ubicados en el sacramento de la confirmación. Eso lo vamos a tener muy claro. Estamos hablando de sacramentos de iniciación cristiana por un lado, y estamos hablando del sacramento de la confirmación de manera muchísimo más específica, ¿cierto? Pero nosotros habíamos dado una definición de lo que son los sacramentos. Habíamos dicho tres cosas a propósito de los sacramentos. Primero, que los sacramentos son signos sensibles. Segundo, habíamos dicho que los sacramentos son todos ellos, todos 7, instituidos por Jesucristo. Esto lo tenemos que tener ya lo suficientemente claro. Y lo tercero es que nos regalan la gracia santificante. Hasta aquí pues no hemos dicho nada nuevo, pues porque son esas generalidades que, como decíamos, trabajamos en la ocasión anterior. Entonces, ¿qué es lo específico en el sacramento, ahora sí, en el que nos ocupa, de la confirmación? Vamos a trabajarlo desde estas tres líneas temáticas que tenemos en la parte inferior de nuestra pantalla. Son signos sensibles. Decíamos, a propósito de los signos, vamos a ubicarnos acá, que es el tema que vamos a trabajar en este momento. Son signos aquellas cosas que tienen la capacidad de representarnos otras. Es decir, yo voy por la calle conduciendo un vehículo y miro en un poste tres tipos de luces: rojo, amarillo y verde. Eso se llama un semáforo. En sí mismo, esos tres colores, que yo podría verlos en cualquier otro elemento, no nos dicen muchas cosas. Pero si yo los veo ahí en la vía, el color rojo significa, y ahí entra la palabra signo, significa que yo tengo que detener el vehículo. El color amarillo significa que debo estar alerta, que debo estar atento, porque ya muy pronto tendré que detenerme. Y el color verde me indica que puedo continuar mi marcha. Entonces, el semáforo, que es un elemento, una cosa, representa otra realidad, porque
ahí en el semáforo no dice detente, continúa tu marcha, está alerta. Pero como yo soy una persona que puede interpretar los signos, me doy cuenta que cada color de esos representa una acción que yo debo ejecutar. Asimismo, en los sacramentos nos vamos a encontrar con una serie de signos. Concretamente, en el sacramento de la confirmación, nos vamos a encontrar con un elemento que se llama el aceite. El aceite es una cosa, es un elemento, algo que yo puedo palpar, algo que yo le puedo poner nombre, algo que yo puedo utilizar. Y en sí mismo el aceite no significa nada. El aceite puede ser aquello que yo utilizo para fritarme un huevo y hacerme un buen desayuno. Pero el aceite también puede ser aquello que yo le pongo a una lámpara para que alumbre. O el aceite también puede ser aquello que yo le pongo al motor para que sea lubricado y pueda funcionar, ¿cierto? Pero en el marco del sacramento de la confirmación, el aceite que se utiliza tiene tres connotaciones. Y es que si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, a la Santa Biblia, nos vamos a encontrar que desde el Antiguo Testamento, es decir, en la época que existió antes de Jesucristo, ya se utilizaba el aceite con una finalidad muy específica. Patricia, Olga Patricia, de verdad, muy buenas tardes, bienvenida. Sé que estás con tus hijos. Así es. Olga, ¿puedes escucharme? Sí, señora. Sí, señor. Perfecto. Estoy hablando con Olga. Olga, Sí, tú estás... señor. Y voy con Derly y con David. Jason está en la casa. Voy a decirle que se conecte. De acuerdo, estás con Derly Alexandra Gómez y con David Alexander Gómez, ¿cierto? Gómez. Sí, señor. Sí, son, Sí, son tus señor. hijos. Y los tres nos Sí, estamos señor. preparando para el sacramento de la confirmación. Sí, Miren, como señor. Ya hicimos le voy a la decir vez a pasada, Jason Arley ¿sí? Como porque hicimos, se conectó aquí a la primera comunión y ya le voy a decir a Jason el enlace. de acuerdo, listo, no hay ningún problema. De todas maneras, como estamos grabando la sección, entonces yo más tardecito pues les compartiré un enlace de YouTube donde va a quedar fijado nuestro encuentro, así que estos minutos que hemos trabajado no se van a perder, ustedes van a poder participar de ellos también y van a poder ponerse al día, ¿de acuerdo? Sí, señor. Perfecto, entonces vamos a retomar donde estamos, ¿listo? Estábamos diciendo que, como repaso de la vez pasada, que los sacramentos se dividen en tres grupos: iniciación cristiana, sacramentos de curación y sacramentos de servicio, que dentro del bloque de la iniciación cristiana tenemos tres sacramentos: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. La confirmación es el sacramento del que nos estamos ocupando por una razón muy sencilla, porque es el sacramento en el cual nos estamos preparando y es el que vamos a recibir. Olga, una pregunta, ¿ustedes tienen cámara de pronto? Sí, señor. ¿Pueden encenderla para yo no sentir que le estoy hablando a una pantalla? Sí, señor. Le harán enciendo. Listo, de acuerdo, vamos a vernos entonces. Perfecto, entonces saludo también a Alexandra y Alexander, ¿no? Hola, hola. Bueno, la vez pasada habíamos dicho que los sacramentos tienen tres características. Primero, que son signos sensibles. Segundo, que son instituidos por Jesucristo. Y tercero, que los sacramentos nos regalan la gracia santificante. Hasta acá estamos. Son signos, todas aquellas cosas que nos representan algo, aunque no esté escrito, hay un mensaje que diga, esto significa tal cosa, pero nosotros los podemos interpretar. Ahorita, pues, cuando vean el video en YouTube, se van a dar cuenta de que antes de que ustedes llegaran, estábamos poniendo un ejemplo, por ejemplo, con los semáforos, ¿cierto? Que el color rojo significa que nos detenemos, el color verde significa que avanzamos. En el caso del sacramento de la confirmación, el signo más evidente que tenemos es el aceite. El aceite en sí mismo no significa nada, porque yo con aceite puedo fritarme un huevo, ya lo decíamos ahorita, con aceite puedo echarle a una lámpara para que encienda una luz,
aceite le puedo echar al motor de un vehículo para que funcione de verdad, para que esté lubricado, pero en las Sagradas Escrituras, el aceite en el Antiguo Testamento servía para tres cosas. Primero tenía unas propiedades medicinales. Alguien se hacía una herida y se curaba con aceite. En ese entonces no existían pomaditas o algo para uno ponerse ahí en la herida. Entonces el aceite tiene una característica y es la sanación, ¿cierto? Pero también tiene una característica muy especial y es la consagración. Aquí aparece en nuestra pantalla la palabra consagración, y consagrar significa que algo o alguien se entrega por completo a Dios. Por eso, el aceite es utilizado no solamente en el sacramento de la confirmación, sino también es utilizado en el bautismo, porque la persona bautizada pertenece a Dios, se le consagra a Dios. Y también se utiliza el aceite en el sacramento del orden sacerdotal, porque los que son ungidos con aceite para ser ministros de la iglesia le pertenecen por completo a Dios. Pero también los confirmados, las personas que reciben el sacramento de la confirmación, tienen esa particularidad de estar consagrados a Dios. En el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, es decir, aquella parte de la Biblia que nos cuenta todo lo que sucedió antes de Jesucristo, el aceite se utilizaba con tres tipos de personas. Con los sacerdotes, que eran los encargados de ejercer el culto a Dios, es decir, en nombre de toda la comunidad de los creyentes, dedicarle a Dios algo, consagrarle a Dios algo. A los sacerdotes se les ungía con aceite, pero también se les ungía con aceite a los profetas, y los profetas son aquellas personas encargadas de comunicar un mensaje de parte de Dios, de decirle al pueblo: hey, ve, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que camina con nosotros, tenemos un Dios que está siempre al lado del ser humano. Pero también el profeta es aquella persona que denuncia, ¿cierto? ¿Qué denuncia un profeta? Las injusticias, el pecado, las maldades. Entonces el profeta es aquel que dice: hey, mira, eso que estás haciendo te está destruyendo a ti como persona. Eso que estás haciendo te daña como humano. Pero también eso que estás haciendo está en contra del proyecto de Dios para con tu vida. Eso es el profeta. Y el rey es una persona que tiene una alta dignidad, es una persona que es importante. Y tú eres importante en la medida que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios. Por eso, en el sacramento de la confirmación utilizamos el aceite como un signo de tu consagración también como sacerdote, porque también tú puedes elevar una oración a Dios, como profeta, porque tienes una misión de comunicar el amor de Dios a los demás, y porque tienes una misión de denunciar lo que no anda bien, y como rey o reina, porque tú eres un hijo de Dios y Dios es el más grande de los reyes. Y si tú eres hijo o hija del más grande de los reyes, significa que también tú eres una reina, que también tú eres un rey. Eso ahí entonces lo que tiene que ver con la característica de que los sacramentos son signos. Estamos hablando de una cosa material como el aceite, pero que representa una realidad muchísimo más grande, que es la consagración a Dios, y por eso en el sacramento de la confirmación podemos hablar de signo. Pero cuando hablamos de sensible, y decíamos la catequesis pasada, hacemos referencia a aquellas cosas que se pueden percibir mediante nuestros 5 sentidos. En el sacramento de la confirmación nosotros nos damos cuenta, primero, que podemos ver una serie de gestos. El obispo hace cosas, el obispo te impone las manos, el obispo te unge con aceite y tú puedes verlo. Pero el obispo no te unge de manera silenciosa con el aceite. El obispo te dice cosas. Entonces, no solamente tú estás viendo, sino que estás escuchando palabras. Tú escuchas ese nombre, por ejemplo, te van a decir: Olga, yo te confirmo que recibe por esta señal la unción del Espíritu Santo.
Derry Alexandra, recibe por esta señal la unción del Espíritu Santo. David Alexander, recibe por esta santa unción la gracia del Espíritu Santo. Jason Andrés, recibe el Espíritu Santo, ¿cierto? Es decir, no estamos en silencio en el sacramento de la confirmación. Podemos percibir el significado de la confirmación mediante nuestros oídos, pero también se utiliza el sentido del tacto. El obispo no te lanza el aceite, el obispo no te pone el aceite ahí en una mesita para que tú vayas y lo agarres, no, el obispo te toca con su propia mano, con esa mano de obispo, esa mano consagrada, y te hace la señal de la cruz, y eso significa un contacto, significa que la gracia misma de Dios toca tu vida, ¿cierto? Y ahí está involucrado el sentido del tacto. Y así sucesivamente te puedes ir dando cuenta de que en los sacramentos se van involucrando nuestros 5 sentidos. Por eso es que nosotros hablamos de signos sensibles. Y claramente en el caso del sacramento de la confirmación, que es el sacramento que nos ocupa, aparecen tanto cosas que significan algo, como también se involucra nuestra sensibilidad, se involucra nuestros 5 sentidos. Lo segundo que se debe decir es que los sacramentos son instituidos por Jesucristo. Hay en el sacramento de la confirmación unas características muy especiales. 1, imposición de manos. 2, unas palabras. Y 3, una unción del Espíritu Santo. Miren, hace algunos días nosotros en la Semana Santa reflexionábamos en torno a un acontecimiento muy importante, o de hecho a varios acontecimientos importantes. Uno, claro, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero el otro acontecimiento muy importante era la resurrección de Jesucristo. Y precisamente Jesucristo resucitado se presenta delante de sus apóstoles, les impone las manos y les dice unas palabras muy particulares. La paz esté con ustedes. Es decir, que el amor de Dios que está en tu corazón te haga vivir tranquilo, te haga vivir en paz contigo mismo, te haga vivir en armonía. Y seguido a esas palabras donde Jesús les regalaba la paz, les dice otras palabras: reciban el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando Jesús les dice reciban el Espíritu Santo, les está diciendo que la gracia de Dios, que el poder de Dios se le comparte a unos seres humanos de carne y hueso, como tú y como yo, y que desde ese momento el Espíritu Santo de Dios habita en tu corazón y en el mío. Y hay un tercer momento que es la unción del Espíritu Santo. En unos días después de la ascensión del Señor, los apóstoles están ahí súper temerosos, cobardes, sienten el peligro a su alrededor, y de un momento a otro sienten la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés que los llena, que los conforta, y ahí asumen la vida con valentía, salen a predicar en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque han recibido la unción del Espíritu Santo. Y desde entonces estos apóstoles, a las personas que se iban agregando al número de los creyentes, al número de los bautizados, también les hacían una unción con aceite en representación de estos elementos que ya hablábamos del Antiguo Testamento. La consagración de la persona a Dios como sacerdote, profeta y rey, pero con una connotación muy importante, y es la experiencia de nuestro Señor Jesucristo resucitado que nos regala el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Perfecto. Entonces, hasta ahora hemos dicho 2 cosas del sacramento de la confirmación. Primero, que es instituido realmente, que es un signo sensible, que es una cosa que representa algo y que podemos percibir con nuestros sentidos. Y lo segundo que hemos dicho es que es realmente instituido por la persona misma de Jesucristo. El elemento que nos falta por reflexionar es que el sacramento de la confirmación también nos confiere, nos regala, nos otorga algo que se llama la gracia santificante.
Y es que al recibir el Espíritu Santo, la persona adquiere la fortaleza, la capacidad, el coraje para vivir de acuerdo al amor de Dios, de acuerdo al proyecto de Dios. En este momento que usted recibe el Espíritu Santo, empieza a asumir las cosas con valentía, empieza a comprometerse con su ser de bautizado, de bautizada. ¿Por qué razón? Porque ha tenido una experiencia de Dios, una experiencia con Jesucristo que le ha regalado el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo actúa en nosotros de muchas maneras. Pero lo que tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros es convertirnos en mejores personas, en personas auténticas, en personas comprometidas con la experiencia de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso la gracia santificante que recibimos en la confirmación nos hace valientes, nos hace fuertes, nos hace seguidores de Cristo comprometidos con la causa del reino de Dios. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Perfecto. Entonces, estos tres elementos, que son las características de los sacramentos, de los 7 sacramentos, las encontramos también en el sacramento de la confirmación. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, señor. vamos a decir que con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de iniciación cristiana. Decíamos que son 3 sacramentos de iniciación cristiana, lo trabajábamos la sesión anterior y nos damos cuenta de que por acá aparecen que el sacramento de la confirmación es uno de esos 3, ¿de acuerdo? Cuya unidad debe ser salvaguardada. Es decir, los 3 sacramentos de iniciación cristiana están estrechamente unidos. A ver, vos te confirmás porque estás bautizada o bautizado, ¿cierto? Porque ya eres un hijo de Dios comprometido, porque ya eres miembro de la iglesia, ahí te confirmas. Pero cuando vos te confirmás, cuando eres un bautizado, participas activamente del sacramento de la Eucaristía. Un confirmado es alguien que se le ve en la Eucaristía, porque si yo me comprometo, yo confirmo mi fe delante de Cristo Jesús, entonces yo participo en la vida de la iglesia y participo de manera activa. Y una de las maneras más activas de participar en la vida de la iglesia es precisamente la celebración eucarística. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. Es decir, bautismo en sí mismo ya es un sacramento completo, pero el sacramento de la confirmación le da esa fuerza del Espíritu Santo a la persona para que asuma con valentía y con responsabilidad ese bautismo que hace muchos años, o que hace pocos años, o que hace apenas unos días ha recibido. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la iglesia. Y esto es muy importante porque nosotros no vivimos el bautismo de manera aislada. Nosotros no nos bautizamos para nunca más volver a la iglesia, todo lo contrario, nos bautizamos para comprometernos íntimamente con lo que es la dinámica eclesial. Eso por una parte. Por otra parte, los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Lo que ya decíamos ahorita, un confirmado es una persona capaz de testimoniar con su vida esa fe que tiene. Un confirmado es una persona que con su ejemplo de vida es capaz de decirle a los demás, hey, yo creo en alguien, creo en Dios, y como creo en Dios, me comporto de una manera adecuada y coherente como se comportaría un verdadero cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. De esta forma quedan obligados aún más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y con sus obras. Aquí nos encontramos 2 verbos, extender por una parte y defender por otra parte. Miren, no es un secreto para nosotros que en nuestros ambientes del siglo XXI cada vez la fe es menos. Pero ¿saben de quién es responsabilidad de seguir extendiendo la fe, de hacer que los demás crean en ese Dios en el que yo creo? Es responsabilidad mía, es responsabilidad tuya, porque eres un bautizado y porque has confirmado o porque vas a confirmar tu fe. Con tu misma vida, con tu mismo ejemplo y con tus palabras, debes hacer que los demás
que no creen empiecen a creer. Esa es una gran responsabilidad y un gran compromiso que asumimos a la hora de bautizarnos y de confirmarnos, perdón. Pero por otro lado tenemos la obligación de defender la fe, tanto con nuestras palabras como con nuestras obras. No es un secreto para nosotros que en nuestros ambientes, ya sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo, de vez en cuando nos encontramos con personas que le dan muy duro a la fe, que critican muy feo al cristianismo, que critican muy feo a Dios, que desdicen de lo que es un hijo de Dios con palabras o con hechos. Y ahí esa voz de profeta, de la que ya hablábamos ahorita, tiene la necesidad de levantarse y decir, hey, venga, cállate porque lo que estás diciendo ofende a Dios, ofende a la iglesia, y como ofende a la iglesia y como ofende a Dios, también me molesta a mí. ¿Por qué? Porque cuando tú criticas la fe cristiana católica, me estás criticando a mí en últimas. Y mire que yo vivo coherentemente, y mire que yo hablo coherentemente. Ahora, si mi vida es un desastre, difícilmente yo voy a poder defender la fe. Porque ¿qué me va a decir el que me está atacando? Pues es que si tu fe es tan verdadera, ¿por qué te comportas como te comportas? Pero si tu fe es real, si tu fe es verdadera, si esa fe que vas a confirmar es auténtica y está cimentada en la experiencia de Cristo, entonces tu manera de vivir y tu manera de actuar realmente van a decirle mucho a los demás acerca de tu experiencia de fe y de tu experiencia creyente. ¿De acuerdo? Sí, señor. Perfecto. Decíamos que en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado. Los profetas hacen muchos años atrás, antes de Jesucristo, decían, una de las características del enviado de Dios es que va a tener sobre sí el Espíritu Santo. Y cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Mesías, nos damos cuenta que Jesús es un hombre lleno del Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces, podemos decir que en Jesús se cumple esa profecía de que el Espíritu de Dios va a estar sobre él. Pero tú y yo, por el bautismo, somos incorporados en la vida de Cristo. Así que también tú y yo podemos hacer que el Espíritu del Señor repose sobre nosotros en la medida que nosotros tenemos una relación personal con Cristo. Y este Espíritu de Dios nos capacita para realizar la misión salvífica. Cristo ya nos salvó de antemano. Cristo nos salvó con su vida, nos salvó con su muerte, nos salvó con su resurrección. Pero tú y yo manifestamos que hemos aceptado el amor de Cristo en la medida que todos los días trabajamos por nuestra propia salvación, por nuestra propia santificación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con lo que ya decíamos, con una vida coherente. Por eso hay que decir que el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue un signo de que Él era el que debía venir, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, habiendo sido concedido por obra del Espíritu Santo, toda su vida, la de Jesús, y toda su misión, se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre del cielo le da sin medida. Jesús es la manera como un ser humano acoge la gracia de Dios. Si tú te quieres preguntar si estás o no acogiendo la gracia de Dios en tu vida, pregúntate si vives como vivió Jesús. ¿Qué te falta y qué te sobra para vivir como Cristo Jesús? Y en esa medida que tú te preguntas eso, estás siendo testigo de que también el Espíritu Santo habita en tu vida. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, señor. Perfecto. Antes de cerrar, me gustaría recordarles que en la sección anterior nosotros habíamos dejado un par de compromisos, ¿cierto? Primero, para contextualizarnos mejor, nosotros debíamos consultar los 7 sacramentos y explicar su significado, ¿se acuerdan? Sí, señor. Eso es lo primero. Lo segundo que debíamos hacer y que vamos a hacer es responder a una simple pero muy profunda pregunta. Y es,
¿por qué razón quiero recibir el sacramento de la confirmación? Eso lo habíamos dejado como tareita para la semana anterior, ¿cierto? Pero pues hasta ahora no lo he recibido. Entonces, les recuerdo este compromiso que tenemos, es muy importante para que sigamos capacitándonos y preparándonos para recibir el sacramento de la confirmación, ¿de acuerdo? Sí, señor, sí, señor. Claro, entiendo que el fin de semana anterior, y fue justamente, a ver, si no me equivoco, fueron justamente ustedes los que me dijeron que estaban pues celebrando el Día de Madres, compartiendo pues un evento familiar y entonces que no habían podido hacerse presentes en la capilla pues en el día que habíamos acordado, el domingo a las 10 de la mañana, ¿cierto? Entonces Sí, pues eso, señor, estuve visitando a mi mamita, entonces como ella vive en Ciudad Verde, nos fuimos hasta allá, pero nosotros tenemos la tarea. perfecto. Entonces mira, a esta vez seré yo el que voy a quedarles mal. Mentiras. Este domingo, pues yo no voy a estar en Juan Rey porque tenemos un compromiso acá en nuestra comunidad, pero entonces vamos a hacer una cosa. Esa tareita que ya ustedes hicieron, por favor me la envían antes del martes y ojalá lo más pronto posible me la envían por WhatsApp o por correo electrónico y yo estaré atento para recibírselas, ¿de acuerdo? Bueno, sí, señor. Perfecto, entonces, si no hay alguna pregunta de parte de ustedes, les invito pues a que nos encontremos el próximo martes a las 6 de la tarde y bueno, pues no sé si hay preguntas. No, señor, no, señor. Perfecto, entonces si el martes 6 de la tarde nos encontramos otra vez por este canal, pero entonces, por si las dudas, yo les comparto más tarde el enlace en YouTube de la grabación de este encuentro que hemos tenido. Y espero entonces de sus partes que me hagan llegar este pequeño y sencillo trabajito, ¿de acuerdo? Bueno, sí, señor. Bueno, pues de mi parte no es más. Un agradecimiento sincero por su disponibilidad, por su colaboración. Recuerden que les habló Luis Aníbal Parra, soy religioso de la Orden de Ministros de los Enfermos y pues seré la persona que estará con ustedes acompañándoles a lo largo de esta preparación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, padrecito. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias.